de que en Colombia la mala educación, señora ministra, es una política de Estado, una política de Estado, una política de Estado, una política de Estado. Mala educación, una política de Estado. Mala educación, una política de Estado. Mala educación. O sea, no es una equivocación, no es que están confundidos, no, ese ha sido un propósito de que en Colombia la mala educación, señora ministra, es una política de Estado. O sea, no es una equivocación, no es que están confundidos, no, ese ha sido un propósito de que en Colombia la mala educación, señora ministra, es una política de Estado. O sea, no es una equivocación, no es que están confundidos, no, ese ha sido un propósito. Para llamar a los colombianos todos, a los estudiantes, a los profesores, a los que de verdad queremos una patria próspera, amable, desarrollada, civilizada, adentrada en el mundo de la producción compleja, de la alta ciencia, de la alta tecnología, un país civilizado de verdad, por alguna vez en esta historia, llamarlos a que nos movilicemos, a que luchemos. Si no es luchando, estudiantes y profesores, este problema no lo vamos a resolver, porque este gobierno y la OCDE y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional tienen definida como línea la contraria: más privatización y más ánimo de lucro en las instituciones educativas colombianas. De que en Colombia la mala educación, señora ministra, es una política de Estado. O sea, no es una equivocación, no es que están confundidos, no, ese ha sido un propósito.